Lo que le ha pasado al Real Madrid no se explica. Han caído muy bajo y en un periodo de 4 días han perdido 2 títulos y a un entrenador. Y está más que claro que el problema va más allá de quién se sienta en ese banquillo. El 11 de enero perdieron la Supercopa a manos del Barcelona. El día 12 despidieron a Xabi Alonso. El día 13 fue el primero en la gestión de Álvaro Arbeloa, el contratado, y el día 14 quedaron eliminados de la Copa del Rey cuando el Albacete, un equipo de segunda división, les ganó 3-2 con gol en el minuto 94. El albacetazo se ha gestado en este día 14 y por eso veo caras que se ríen y está bien, ríanse. Caras que sufren, está bien sufrir, desahogarse, lo que usted quiera, pero esto del Real Madrid no lo explica nadie. A ver, ¿de quién es la culpa? Antes de dar la primera ronda, miren las palabras de Álvaro Arbeloa, porque por supuesto asumió toda la responsabilidad. A quien era el entrenador de Castilla, lo llamaron como bombero y dijo: soy responsable, tomo las decisiones, sin embargo estaba convencido de que el equipo era el correcto y sigo pensando eso. No me arrepiento de nada, volvería a elegir al mismo equipo. Toño, ¿qué se le critica a Álvaro Arbeloa? ¿Es su responsabilidad? Porque eso de dejar, por ejemplo, a Bellingham, a Tchouaméni fuera de la convocatoria para darles descanso, hoy le están recriminando eso precisamente al técnico. Rodrigo Courtois se suma a esa lista de los que no ha elegido Arbeloa en su primer partido. Yo creo que ese es un error del entrenador. Porque tienes que entender en qué momento llegas al Real Madrid. El problema no es la derrota por sí misma, Caro. Le ha pasado antes al Real Madrid. El problema, el mayor de los problemas, es el timing de la derrota. En ese gran refrán que tienen los entrenadores, que el partido más importante es el que sigue, creo que Arbeloa se confió y no pensó en eso. El partido más importante es el que sigue. Y doble para él porque era el primero y triple para él porque era un problema tan complicado para el Real Madrid. Los deja fuera de la convocatoria y para mí es imposible, Caro, compañeros, no analizar este partido a la luz de que el Real Madrid no tenía en la convocatoria, en el viaje, a los mejores jugadores disponibles. Voy a ir más lejos, Caro, y te voy a decir que para mí Xabi Alonso no perdía este partido. Xabi Alonso no lo perdía. Él hubiera venido con una convocatoria más coherente y más poderosa. Entonces apuntas directamente al nuevo entrenador que se estrena con esta debacle histórica en Copa, Caro. ¿Es el responsable Arbeloa de esta eliminación o crees que hay errores más profundos? Es uno de los responsables y voy a comenzar por lo más lejos, por las otras patas del problema que tiene esta mesa. Dirección deportiva. Ha quedado evidenciado que Ancelotti y que Xabi Alonso tenían razón cuando pedían más centrocampistas, etcétera, pero esa no es excusa para perder un partido ante el Albacete. Luego podemos hablar de los jugadores. Aquí tenemos que responsabilizar a Vinicius, tenemos que responsabilizar a Arda Güler, tenemos que responsabilizar a Lunin, porque si bien se equivoca en ese último gol, es verdad también que Lunin en algún momento llevó prácticamente a ganar una Champions al Real Madrid. Después Ancelotti le da la oportunidad a Courtois. Tenemos que responsabilizar a jugadores que no terminan de hacer la diferencia, Caro. Valverde estuvo bien en el primer tiempo, pero esto es un equipo que le faltó rebeldía. Ahora, yo no quiero, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que Arbeloa apenas dirigió 2 entrenamientos. Es cierto, eso no lo va a hacer culpable a largo plazo, pero el partido de Albacete ayer lo perdió el nuevo entrenador. Me parecía un partido dirigido por Xabi Alonso, por Ancelotti, un partido más, un partido que se complica el Real Madrid y por las mismas razones. No hay ideas en ese campo. Dairon, ¿qué puede sumar? ¿Cuál crees tú haya sido el máximo error de Arbeloa en su estreno copero? No, a mí me parece que le estamos dando demasiado palo a Arbeloa y de una manera no justificada. Entiendo que pudo haber llevado varios jugadores que quedaron por fuera de la lista de convocados, que están entre los mejores jugadores, ¿no?, de Real Madrid, como es el caso de Bellingham, el caso de Mbappé, el caso de Tchouaméni. Pero esta plantilla del Real Madrid, los que salieron titulares, que solamente habían 2 del Castilla entre los titulares que salieron,
con Vinicius Junior, ahí lo estamos viendo, con Federico Valverde, con Arda Güler, con Franco Mastantuono, jugadores del primer equipo, Dinhausen, Raúl Asensio. Esta plantilla le tenía que ganar al 17º de la segunda división. Es que ¿qué estamos hablando? No es ni siquiera el Racing de Santander que está de primero en la segunda división. Es un equipo que está a un punto de descender a la tercera categoría. Entonces yo sí le quito parte de la culpa a Arbeloa y entiendo cuando él dice, yo hubiese elegido el mismo equipo, porque es que este equipo le tenía que ganar. Es que Vinicius Junior tenía que meter 2 tantos ayer. Es que Federico Valverde también tenía que haber marcado 1 para que el Real Madrid no hiciera este bochorno que acaba de hacer hoy. Podemos, si quieren, darle una responsabilidad mínima a Arbeloa, porque quizás en las sustituciones y en el planteamiento pues no le vimos nada distinto al Madrid. Pero aquí la culpa se tiene que compartir mayoritariamente del actual momento del equipo merengue, se tiene que compartir entre la plantilla, que hay muchísimos jugadores por fuera del nivel esperado, del nivel que tenían hace 2 temporadas. Caso Bellingham, que no estuvo, pero que no está a su nivel. Caso Vinicius Junior, que tampoco está a su nivel. Lo mismo tengo para decir de Federico Valverde. Dinhausen había arrancado muy bien la temporada, se ha venido abajo. Hay que recuperar primero ese nivel desde lo individual. Y lo segundo, y la otra persona que tiene que compartir la culpa junto con los jugadores, es su actual dirigente, es el señor Florentino Pérez, que es el que les ha dado el espaldarazo y les ha entregado el club a estos jugadores, sacando al entrenador que era el soñado por el madridismo. El señor Xabi Alonso era el sustituto natural de Carleto Ancelotti después de lo que hizo en la Bundesliga y después de lo que todos sabemos, y creo que ninguno está en contra de lo buen entrenador que es. Pero Florentino, en vez de apoyar a su entrenador cuando le estaban quitando el liderazgo en el camerino y de dejarlo que suplantara a Vinicius Junior, de que comiera banca, de que tomara las decisiones que tenía que tomar también con Jude Bellingham cuando Arda Güler andaba mejor, pues no, Florentino le entregó el club a sus jugadores, despidió a Xabi Alonso para mí de manera prematura y ahora por el mismo camino va uno que se supone que tiene el apoyo de Florentino Pérez. Vamos a ver hasta cuándo. Tanto palo le han dado a Arbeloa que ya salía un meme anoche de Arbeloa despedido. Por supuesto, el foco, para ser más justos, como dice Dairon, tiene que apuntar a ese rendimiento, esa actitud de varios pesos pesados, esos jugadores llamados a marcar la diferencia, como Vinicius, y otro de los integrantes de ese núcleo del madridismo. ¿Cómo está el barcelonismo, Lluís, con esta eliminación, con esta debacle copera? Claro, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Un poco más y aparece la Generalitat a declarar fiesta nacional hoy, porque hoy los niños se compran camisetas del Albacete en Barcelona. ¡Oh, Este es el qué nivel, fuerte! este es el nivel. Todos los que juegan a la PlayStation hoy eligen al Albacete. Estas cosas se celebran a veces más que una victoria de tu A los propio suplentes equipo, del Albacete, porque además de hecho, ¿no? Es un... Claro, que sí. Y terminaremos siendo abonados los de Barcelona al Carlos Belmonte y siguiendo los resultados del Albacete. Ahora mismo somos más aficionados de Albacete que de cualquier otra cosa, más allá del Barça, evidentemente. Eso es. Merecido. ¿Cómo lloraban? ¿Cómo lloraban estos chicos en la cancha ayer, Lluís? De verdad que se merecieron ese triunfo y esa clasificación. Y a mí, más allá de que el que caiga sea el Madrid, me gustan mucho estas historias de los equipos pequeños, me gusta mucho este formato de la Copa del Rey a partido único, porque a doble eliminatoria, ida y vuelta, prácticamente no les das opciones a estos pequeños milagros que aún tiene preparado el fútbol pequeño, el fútbol más modesto, ¿no? En tiempos en los que hablamos de la Superliga, en el que nos inventamos nuevas competiciones para que los ricos, los poderosos y los buenos se repartan millones y tengan más campeonatos, estas historias te devuelven un poco a la esencia del fútbol. Y bueno, si el que cae es el Real Madrid, pues la celebración termina siendo doble, ¿no? Pero bueno, a raíz de lo que comentaban también en la tertulia, yo de Arbeloa, de todo lo negativo me quedo con la rueda de prensa, porque más allá de la selección de los jugadores, yo creo que te esperas que no se te complique un partido ante el 17º clasificado de la segunda categoría, ¿no? Por mucho de que creo que hay una falta de talento en la plantilla del Madrid, de la situación también emocional que influye mucho,
con lo mínimo te tiene que dar para sacar adelante esta prueba. Yo creo que Arbeloa se confía, que además quiere demostrar una apuesta por la cantera, después que recordemos, el día de su presentación dice que la fábrica es la mejor cantera del mundo. Poco debe haber mirado Arbeloa a Barcelona en los últimos años para decir esto, pero bueno. Y ayer la apuesta le sale mal, pero después sale en rueda de prensa y tan amigos que son, tan elegante que parecía ser, ya le mete un palo muy importante a Xabi Alonso en el tema del rendimiento físico. Nombra 3 veces a Antonio Pintus, a este preparador físico que Florentino confiaba plenamente en él y en el que Xavi pues apartó un poco para poner a su preparador físico de confianza, y creo que fue muy poco elegante ayer Arbeloa en esta rueda de prensa, y que Xavi termina siendo el gran ganador del partido, de la eliminatoria y de la eliminación del Real Madrid ayer en Albacete. Mira, eso fue lo primero que yo pensé cuando terminó el partido. Y la cara de Xabi Alonso se debe haber estado dándose un manjar, un festín de buenas sensaciones, porque es muy fuerte esto para lo que le hicieron a Xabi Alonso y lo que pueda suceder con el Real Madrid, porque fíjense lo que dijo Dani Carvajal después de la derrota, esas caras largas que se vieron, hacía rato que no se veían caras tan largas en el Madrid. Ahora hemos tocado fondo. Nos disculpamos. Los responsables somos nosotros, los jugadores. No estamos a la altura de las expectativas de Madrid. Ahora tenemos tiempo de cambiar las cosas y todos deberían evaluarse a sí mismos. Mañana hablaremos y discutiremos colectivamente como un equipo para abordar el tema. Todo jugador del Real Madrid debe mirarse al espejo. Durante mucho tiempo no hemos sido lo suficientemente buenos y entonces eso es lo que sucede. Toño, ¿algo que agregar? Empezando por él. Porque el 3-2 es una marca de Carvajal, una pésima marca de Carvajal, que va muy displicente en esa jugada por izquierda. Y tiene una lesión igual. Es verdad, y deja tomar decisiones al delantero, le deja tomar decisiones, y eso es algo que, bueno, los dejas tomar decisiones en el área y pasa lo que ocurrió. Así que, bueno, empezando nada más por Carvajal. Mastantuono es un chico de 18 años, sí costó 60 millones, sí venía de un equipo importante y mediático como River, pero es un chico de 18 años. Por eso yo insisto en que Arbeloa no tomó las mejores decisiones en cuanto a la convocatoria, y Mastantuono tiene responsabilidad en el primer gol del Albacete y termina siendo el ejecutor del desastre de Carvajal. Para un Arbeloa que, para colmo, y esto solamente es hacer leña del árbol caído, en aquel Alcorconazo, porque a mí no se me olvida, lo tenía muy claro, en aquel 4-0, cuando los eliminó un equipo de tercera división, Arbeloa metió un autogol aquella vez, había regresado apenas en Real Madrid. ¿Verdad que sí? Ojo, pero ojo, ¿verdad que sí? Mastantuono también es el que mete uno de los 2 goles del Real Madrid, el otro es Gonzalo García. ¿Y dónde están los líderes de este grupo? Es que es otra cosa que hemos venido hablando durante las últimas semanas. ¿Dónde salió Federico Valverde ayer a dar un golpe de autoridad ante un equipo que está a punto de descender a la tercera división, o por lo menos está en esos cálculos? ¿Dónde salió ayer Vinicius Junior a hacer algo, a hacer lo mismo que estoy pidiendo? No salieron ninguno de los dos. Entonces esto es un equipo que, por eso yo insisto en quitarle la responsabilidad a Arbeloa. Está huérfano de liderazgo. Lo que pasa es que cuando tú te llamas Real Madrid, eres millonario, no le puedes quitar la responsabilidad al técnico. A ver, es que una cosa es que culpemos a Florentino, que culpemos a los jugadores, pero si tú ves que un jugador, pero si tú te estás dando cuenta que un jugador no te está rindiendo, miras para un lado y tomas la mejor decisión. Arbeloa no hizo eso. Arbeloa llegó confiado al Carlos Belmonte. Y se confió, correcto. Es que tú lo veías incluso desde su gestualidad. Claro, o sea, yo esperaba un poco más de agresividad cuando marcó goles, cuando le marcaron goles, cuando tenía que tomar decisiones. O sea, era como que, no sé si era que él pensaba que en cualquier momento iba a salir de eso, si estaba sencillamente groggy y estaba noqueado, pero aunque tú no quieras parecer novato, que Arbeloa lo es, yo creo que él dijo, yo voy a hacer lo que haría cualquier entrenador, llamar un par de canteranos, dejo a Mbappé sentadito, no, porque cuando tienes las urgencias que tiene el Real Madrid, no te puedes dar
dar el lujo de quedar eliminado por el Albacete, por el Alcorcón, por el que tú quieras, y menos con suplentes. Correcto. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no te estoy diciendo que... Vergüenza atómica. Exacto, yo no estoy diciendo que pusiera de titular a Mbappé. Ah, pero me está haciendo falta un gol. Mando a Mbappé a que caliente y lo meto en los últimos 20 minutos si es necesario y que me marque 2 golazos porque yo soy el Real Madrid y a mí no me van a ganar. Entonces, por eso, cuando tú eres director técnico del Real Madrid, siempre tienes que tener responsabilidad. No es el responsable directo, pero es responsable, Dairo. Puede ser responsable, estoy de acuerdo en que hubiese cambiado mucho tener a Mbappé en la banca, que no estoy de acuerdo, aparte cuando Toño dice que a Xabi Alonso no le hubiese pasado lo mismo, porque Xavi tenía sentido de urgencia, Xavi no podía justificarse perder este partido como quizás lo podría hacer Arbeloa, que a pesar de perder este partido, al ser su primero, pues le darán un poco más de chance. A Xavi lo hubiesen votado inmediatamente después del partido, de este partido de la Copa del Rey. Por ende, no lo hubiese perdido porque yo hubiese llevado la plantilla completa. Pero sí pido que no nombremos solamente a Arbeloa cuando hay jugadores de la plantilla de la primera división del Real Madrid que estaban en ese partido y que llevamos 2 temporadas viéndolos con la misma actitud sobre el césped. Es un problema que va más allá del banquillo. Y menos de Arbeloa. La sensación de desconexión, la falta de liderazgo en el césped, son problemas que hemos hablado toda la temporada y no esta, sino de las anteriores. Así que esto pica y se extiende. Va a estar muy, pero muy difícil el próximo partido del Real Madrid el día sábado, el que usted verá por la pantalla de ESPN Deportes.